Cuadro. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la prensa que ha venido hoy hasta el Ministerio de Educación. Nosotros, obviamente, como órgano rector del sistema educativo, también queríamos poder compartir con ustedes nuestra apreciación por este llamado, ¿no es cierto?, a paro por el Colegio de Profesores. Y quizás la primera idea que nos gustaría poder transmitir a la opinión pública y especialmente a las familias, ¿no?, que son usuarios diarios del sistema educativo y quienes todos los días, ¿no es cierto?, confían a sus hijos e hijas, ¿no es cierto?, en el proceso formativo en muchas escuelas y liceos de nuestro país, es que como gobierno estamos fuertemente comprometidos en avanzar en las soluciones a aquellos problemas que los entendemos hoy día de carácter estructural de nuestro sistema educativo y que muchos de ellos tienen largos años, ¿no? Y es por eso que lo primero que queremos señalar es que nuestro compromiso ha sido muy concreto, que hemos tenido espacios frecuentes de diálogo liderados por las subsecretarias, por el subsecretario también en otros ámbitos, y que hemos podido llegar a soluciones, ¿no? Hemos podido llegar a respuestas muy concretas respecto de aquello que se nos ha pedido, ¿no es cierto?, avanzar. Es mi responsabilidad hoy día como ministro, junto al equipo que me acompaña en la gestión del ministerio, la subsecretaria, el subsecretario, nos acompaña también Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, pues nos parece importante hacer hoy día un punto bien importante relacionado, ¿no es cierto?, con la recuperación de los aprendizajes. Como yo he dicho en días anteriores, nos parecía importante avanzar en soluciones, pero que ojalá estas se hubiesen dado con el funcionamiento del sistema educativo, ¿no es cierto?, dado que cualquier momento que se pierde de clase, ¿no es cierto?, un día de clase es tremendamente complejo, ¿no es cierto?, la recuperación de ese espacio, aún más, ¿no es cierto?, después de la pandemia, en donde pudimos evidenciar los efectos que tuvo el distanciamiento de niños y niñas de las salas cunas, los jardines infantiles, las escuelas y los liceos. Resulta fundamental entonces señalar que creemos que el diálogo debe permanecer. Creemos también importante señalar que hemos avanzado en respuestas muy concretas. La subsecretaria Alejandra Ratia va a contarnos de cuáles han sido estos avances, con números, con datos, con cifras, y es por eso que queremos en primer lugar dejar establecido que sí tenemos un compromiso con el profesorado, que duda cabe. También tenemos un agradecimiento profundo de todo su trabajo durante la pandemia. Sabemos que fueron responsables de mantener el sistema educativo en pie. De la misma manera sabemos también que hoy día, cuando enfrentamos, ¿no es cierto?, problemas asociados a la salud mental, al clima escolar, a la interacción entre las y los estudiantes, resulta fundamental no perder ningún momento, ¿no es cierto?, para mejorar precisamente esta interacción. Tenemos grandes preocupaciones, por eso hemos avanzado, ¿no es cierto?, en el fin a la doble evaluación o la creación de un sistema único de evaluación. Hemos avanzado también en algunas iniciativas que sabemos que son muy sentidas para el profesorado, como por ejemplo el análisis a través, ¿no es cierto?, del Congreso Pedagógico Curricular de la jornada escolar completa. Hemos avanzado también en el pago de bonos de incentivo al retiro, y entonces resulta para nosotros importante señalar que vamos a mantener las puertas abiertas del Ministerio de Educación. Esto ha caracterizado nuestra gestión, el empeño del gobierno por buscar aquellas soluciones. De la misma manera, reiterar, tal como lo señaló el presidente de la República en su cuenta pública, nuestro compromiso por avanzar en la reparación de la deuda histórica, iniciando, ¿no es cierto?, este camino con los casos más urgentes. Vamos a mantener, ¿no es cierto?, nuestro canal de comunicación con el Colegio de Profesores, vamos a reunirnos con ellos, pero es importante señalar que es muy para la sanidad de las relaciones estar consciente que efectivamente sí hemos avanzado y que hemos logrado, ¿no es cierto?, mejorar algunas cosas que son, como decía, muy sentidas para el profesorado y que sabemos que son importantes para la reparación, ¿no?, de lo que ha significado nuestro sistema educativo después de tantos años, con algunas demandas que son bien sentidas y estructurales. Finalmente, desde mi rol, ¿no es cierto?, y desde la gestión que me corresponde impulsar, señalar que todos nuestros equipos en el Ministerio de Educación, desplegados hoy día en los distintos territorios, nuestras 16 seremías, nuestros departamentos provinciales, están en contacto directo, ¿no es cierto?, con los gremios regionales, están buscando información también con los sostenedores, y estamos muy claros, ¿no es cierto?, de que cualquier solución siempre se logra a través del diálogo profundo y de mucha conversación respecto de cuáles son hoy día, considerando las restricciones presupuestarias, considerando, ¿no es cierto?, los escenarios políticos, somos capaces de poder avanzar en esas soluciones tan sentidas, ¿no es cierto?, para profesores y profesoras. Quiero dejar con ustedes a la subsecretaria Ratia, nos va a compartir algunos números importantes que están en el marco de este petitorio que nos ha hecho llegar el Colegio de Profesores y al que dimos respuesta
hasta el día 18 de julio. Buenas tardes, muchas gracias, ministro. Bueno, en el fondo, profundizando aquello que nos ha planteado el ministro de Educación, y él nos ha encargado fuertemente que sostengamos este espacio de diálogo, de trabajo conjunto con el Colegio de Profesores. Hemos ido avanzando en medidas, se han ido resolviendo distintos elementos del petitorio original y hemos ido tomando decisiones, ¿no? Respecto, en primer lugar, por ejemplo, voy a tomar algunos temas porque en el fondo para ir dando detalles, ¿no? Respecto al tema de la doble evaluación docente, el ministro ya lo señaló, la doble evaluación docente de hecho es un proyecto de ley que se aprobó el lunes de la semana pasada, se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Educación del Senado. Estamos ahora en la etapa de indicaciones y nosotros confiamos que esto se va a resolver en el corto plazo, así es que eso es un compromiso muy sentido por el profesorado que nos han pedido. De hecho, bueno, ellos también han sido parte del proceso legislativo, han ido a audiencia y han señalado que esto es un elemento muy importante y que tiene directa relación, de hecho, con el agobio docente. Vamos a avanzar en esa medida con un sistema más justo, con un sistema que permita además que sea desarrollado en las horas, en el fondo consideradas para los distintos docentes y profesores y profesoras, ¿no? En segundo lugar, respecto a la deuda histórica, y aquí ratificar, ya lo señaló el ministro y nos ha encargado fuertemente él que nosotros trabajemos en esto. El presidente nos ha dado un mandato en la cuenta pública del 1 de junio recién pasado, que es avanzar en los casos más urgentes. Nosotros estamos trabajando de modo tal de poder tener una propuesta que permita ir avanzando gradualmente en la reparación de aquellos casos más urgentes y es algo que hemos conversado también con el profesorado, con el Colegio de Profesores, ¿no? En tercer lugar, bonos de incentivo al retiro. Bonos de incentivo al retiro es una materia muy sensible porque tiene un impacto muy fuerte sobre la vida de profesores y profesoras que han dedicado una larga trayectoria a la formación, ¿no? Ojo que en este tema de bonos de incentivo al retiro también tiene impacto, también reciben el bono de incentivo al retiro asistentes de la educación, así que esta es una línea de trabajo que tiene impacto por un lado sobre profesores y profesoras, pero también asistentes de la educación que reciben. Nosotros este año hemos aumentado en 244% la cantidad de bonos que se han entregado. El año pasado fueron 702 bonos. Estamos haciendo el análisis al mismo periodo del año, desde el 1 de enero al 18 de julio, que es la fecha en que entregamos la carta que se había comprometido. El año pasado se habían entregado 702 bonos y este año hemos entregado 1.713 bonos, ¿ya? Esto se permitió gracias a una modificación que se hizo el año pasado en una ley miscelánea que nosotros tramitamos desde el Ejecutivo, que nos permitió, bueno, no voy a entrar en el detalle de la explicación, pero nos permitió tomar medidas que permitan agilizar el proceso y por otro lado también en base a una reestructuración que se ha hecho en el fondo el proceso a través del cual se gestionan los bonos de incentivo al retiro. Sabemos que este es un tema muy sensible y por lo tanto le estamos dando alta prioridad, como les decía, se ha aumentado fuertemente. Respecto a temas de violencia, seguridad en los establecimientos educacionales, es un ámbito muy sensible para el profesorado, es algo que hemos conversado en distintas reuniones y espacios con el Colegio de Profesores. En este sentido, mencionar que como parte del plan de reactivación educativa, nosotros este año hemos aumentado de 60 a 100 comunas que están siendo parte del programa A Convivir se Aprende, que tiene tanto formación docente como trabajo en red de los distintos establecimientos de la comuna completa y trabajo de alguna manera más como en ciertos casos que son críticos, ¿ya? Eso se está trabajando y además hemos convocado a una mesa de trabajo que se llama Centros Educativos como Espacio Protegido para abordar temas críticos de seguridad. Es una mesa intersectorial en la cual está, distintos organismos desde el Estado, está la Subsecretaría de Educación Parvularia, está también la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Infancia, la Subsecretaría de Justicia, está también Carabineros para poder ir abordando temas que son más urgentes, la Defensoría de la Niñez. Hay representantes de sostenedores, tanto sostenedores municipios como también, por ejemplo, sostenedores particulares subvencionados, ¿no? Y el Colegio de Profesores, por cierto, también está invitado a esta mesa. Lamentablemente no se han podido sumar hasta ahora, pero por cierto están invitados y nos parece que es muy importante avanzar en esto porque estamos viendo temas que se han agudizado producto de lo que fue la suspensión de clases, por cierto, y producto de ciertos fenómenos que se han ido dando en el sistema educacional. Hemos ido abordando también temas
relativos al financiamiento. Ahí podemos, mencionar quizás algunas cifras que nos pedía el ministro que dieran números y datos. Por ejemplo, los fondos de apoyo a la educación pública este año se aumentaron el 20% en las comunas del país. De hecho, además, se han pagado durante el primer semestre a la gran mayoría de los municipios. Tenemos también lo que llamamos los convenios de transición, que son fondos de apoyo a los municipios para ir ordenando los temas económicos ante el traspaso, el cual se aumentó casi en 5 veces. El año pasado teníamos un monto ahí que era 2.500 millones, este año son 11.162 millones, ya miles de millones. Y también tenemos nosotros, a propósito de la ley miscelánea, algo que incorporamos también es que tenemos la posibilidad de que cuando un sostenedor, que son los responsables de la gestión de la educación pública en los casos en que todavía no se ha traspasado a los servicios locales de educación, cuando un sostenedor tiene deudas previsionales, ¿ya? Ustedes saben que la ley mandata al Ministerio de Educación a retener parte de la subvención. Lo que nos permite la ley ahora es que en el fondo nosotros podemos ocupar esos montos que tenemos retenidos para pagar las deudas previsionales con las y los trabajadores, que permite de alguna manera resguardar los derechos que ellos tienen, por supuesto, ellos y ellas, respecto a sus cotizaciones previsionales. Por lo tanto, hemos ido avanzando, nosotros comprendemos su demanda, empatizamos y por eso queremos sostener la importancia de poder seguir dialogando y avanzando en esta senda de ir tomando medidas, ir consolidando estas medidas. Sin perjuicio de ello, reiterar, lo que decía el ministro, ¿no? Que la prioridad en este momento es la reactivación educativa. Los niños y niñas han tenido un impacto fuerte y queremos entonces seguir apoyando este proceso. Muchísimas gracias. Uy, perdón. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes. Preguntándole por el calendario, ustedes mencionan lo que se ha ido avanzando en el diálogo con el Colegio de Profesores, pero previo a la movilización pudimos conversar con el presidente del gremio y nos señalaba, más allá de que reuniones o conversaciones, le gustaría tener algo concreto para poder terminar esta movilización. Sí. De alguna manera, fechas o plazos para poder cumplir con algunos puntos que ellos plantean, por ejemplo, el pago de la deuda histórica a este grupo priorizado, ¿no? Que se dijo en la cuenta pública, cuándo va a ser, cómo se va a hacer. ¿Hay plazos concretos que entregar para finalmente destrabar este diálogo, este conflicto que genera la movilización? Sí, importante entender, ¿no? Que aquí hay un petitorio. Uno de sus temas es la deuda histórica, ¿no? Un petitorio de 8 puntos, ¿no? Que son todos bastante relevantes. Algunos de ellos nosotros los consideramos, ¿no es cierto?, como problemáticas de carácter más estructural, de largo plazo. Otros tienen que ver con gestión propia que ejerce el Ministerio, un poco lo que se señalaba, por ejemplo, respecto de los bonos de incentivo al retiro. Es bien importante cuando la subsecretaria da los datos, ella señala, ¿no es cierto?, cuánto se habían pagado el año 2022, pero también es importante considerar cuánto se pagaron los 4, los 5, 6 años antes. Y la verdad es que el Ministerio de Educación, dado como estaba establecida, ¿no es cierto?, la normativa que permitía pagar por grupos, muchas veces vio enlentecido este proceso, ¿no? Y eso, después de la ley miscelánea, nos permite hacer más de un acto administrativo. Por eso hemos podido avanzar tanto, pero tenemos que ser muy concretos. Estamos pagando bonos de incentivo al retiro todavía gestionados en el gobierno anterior. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que ser muy concretos. Es parte de lo que yo le he pedido también a las subsecretarias de poder informar al Colegio de Profesores, que pongamos, ¿no es cierto?, una meta, pero también siendo muy realistas, cuántos vamos a alcanzar a pagar y cuántos nos vamos a colocar al día al final del gobierno. Yo creo que lo más importante es decir siempre, entregar más bien certezas, y esas certezas son las que nosotros hemos ido señalando. Con todos los esfuerzos que nosotros hagamos, piense usted que aquí hay actos que son de carácter administrativo, no solo temas financieros, tenemos que ser capaces de poder decir, al final del gobierno probablemente vamos a estar parcialmente al día en la fecha, o vamos a estar al día. Yo entiendo que esa es un poco la pregunta que a veces se nos pide, ¿no? Y no es que no la queramos entregar, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son las limitaciones en términos de la gestión, haciéndonos cargo de demandas estructurales. Esto es lo mismo que pasa cuando uno dice, ¿de qué manera se va a recuperar la infraestructura escolar, por ejemplo? Que es una gran pregunta. Tenemos que ser muy concretos. Un establecimiento educacional se demora 5 años en levantarse. Y cuando no ha habido incentivo a la elaboración de proyectos, por ejemplo, de infraestructura, lo que estamos haciendo hoy día es recuperar tiempo perdido. Respecto de la deuda histórica, que quizás que es una de las más importantes,
nosotros hemos estado avanzando en las distintas fórmulas, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que, obviamente, tener no solo la disposición y la voluntad, sino que también presupuestaria. Y eso es precisamente lo que hemos ido avanzando. Nosotros tenemos urgencia, probablemente dentro de este año nosotros vamos a avanzar, no quiero poner ninguna fecha, pero es parte del compromiso que nosotros tenemos, pero también señalar que con muchos otros compromisos que están en nuestro programa de gobierno existe un horizonte de 4 años, ¿no? Para poder completar las distintas tareas pensando en las urgencias. Lo mismo nos pasa hoy día cuando pensamos, por ejemplo, en otras grandes temáticas como la crisis financiera, que es algo que también ha señalado, ¿no es cierto?, el gremio de profesores y profesoras al señalarnos qué pasa, cómo hemos ido solucionando situaciones que son efectivamente muy graves y que tienen que ver con, por ejemplo, el pago de las cotizaciones previsionales de muchos trabajadores de la educación. Nosotros hemos ido en cada uno de esos territorios avanzando en soluciones muy concretas con estos convenios de mandato, adelantando, ¿no es cierto?, el traspaso a servicios de educación pública y usando todas las herramientas legales, de normativa y presupuestarias disponibles, porque lo que nosotros vemos es que aquí hay una crisis no solo del modelo de subvención, sino también muchas veces de la gestión financiera que se realiza en los propios municipios. Y por lo tanto, como le digo, todas estas demandas estructurales, algunas pueden tener plazo, porque uno puede decir un horizonte en el cual va a cumplir con esas tareas, y otras que están día a día, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que tiene relación con el presupuesto se va probablemente a dejar consolidado en la tramitación de la ley de presupuesto del año 2024. Ministro, y respecto de la posición que tiene el Colegio de Profesores durante esta mañana, porque les preguntamos también varias veces qué pasa también con las brechas en materia de conocimientos que hay, que son grandes, luego de una pandemia, luego de tanto ausentismo escolar, y nos dicen que si no hay una respuesta rápida de Mineduc con plazos claros, la próxima semana son 2 días de paralización y luego viene el paro indefinido. ¿Cómo van a aportar el poder conversar y poder conciliar posiciones cuando además nos dice que para ser realistas también es difícil poder dar ciertas fechas tan claras cuando hay que tener, depende también del tema, del presupuesto, porque los temas son más grandes? Sí, nosotros lo que vamos a hacer es que efectivamente vamos a sostener una conversación con el Colegio de Profesores, los hemos convocado para el día de mañana a reunirse con nosotros. Nosotros esperamos poder explicar largamente nuestra respuesta, que probablemente es importante discutirla y conversarla de cada uno de estos puntos. Podemos nosotros efectivamente en algunos de estos temas comprometernos ciertos plazos en términos de cuánto dura el periodo de gobierno y cuánto tiempo nos vamos a demorar en subsanar. Hay otras que efectivamente, y esto es importante decirlo, que tienen un horizonte mucho más largo, porque implican, ¿no es cierto?, una asignación de recursos importantes. Parte de la complejidad que tiene, ¿no es cierto?, siempre la gestión al interior, ¿no es cierto?, de cualquier cartera, y que es importante señalarlo, es la responsabilidad fiscal, ¿no? Uno no puede comprometer aquello que efectivamente no tiene para cumplir. Y en el marco de esa responsabilidad fiscal, en combinación, ¿no es cierto?, equilibrada con las naturales, ¿no es cierto?, y comprensibles demandas, tenemos que entregar un horizonte de tiempo en esa solución, ¿no? Dicho esto, me parece a mí que hoy día el llamado que yo más bien le haría al Colegio de Profesores y de Profesoras es a evaluar efectivamente si es tan necesaria la suspensión de las clases para poder avanzar, ¿no es cierto?, en aquellas soluciones que nosotros creemos que efectivamente tenemos que avanzar, ¿no? O sea, hay un compromiso, hay una valoración del profesorado de parte nuestra muy importante, creemos que son profesores y profesoras piedra fundamental, ¿no es cierto?, un eje central en el desarrollo de la educación y más aún de la reactivación educativa. Entonces mi llamado sería a que sigamos conversando, sigamos dialogando, que se nos hagan presente, ¿no?, la necesidad de avanzar en las soluciones, pero sin perder un minuto de clase. Hoy día tenemos que enfrentar la llamada deuda histórica. Es de esperar, ¿no es cierto?, que no tengamos una deuda también o que profundicemos esa deuda que tenemos como sociedad con nuestros niños y niñas que lamentablemente han perdido espacios de interacción y también aprendizaje. Cuando dicen que no están las condiciones, porque eso también plantearon durante la mañana, que había regiones, por ejemplo, Ancud, en donde el profesor se pagó 40% de lo que se debía pagar, y había colegios que pararon un mes porque había plaga de ratones. Y cuando hacen ese tipo de planteamientos de cosas más básicas, a lo mejor, en otras regiones en parte del país, ¿están las condiciones para poder...? Hay una llamada, lo que nosotros hemos llamado una crisis del financiamiento, y en eso hemos ido buscando algunas soluciones, en particular la situación de Ancud. Me gustaría que la subsecretaria pudiera explicar a quien, ¿no es cierto?, ha estado más directamente involucrada en la solución, ¿no es cierto?, de este tema. Perfecto.
Bueno, la situación de ANCUD es una situación, el ministro decía, tenemos de alguna manera una situación crítica respecto a elementos del financiamiento. La situación de ANCUD claramente es la situación más excepcional que tenemos en el país. Tenemos un municipio que ha tenido deuda en las cotizaciones previsionales por largo tiempo, que ha tenido este año impacto en la posibilidad de pagar los sueldos líquidos de las y los docentes. Nosotros nos hemos reunido, bueno, el ministro de Educación estuvo allá el 11 de abril y se conformó una mesa en base a la cual, de hecho, el municipio de Ancud fue el primer municipio del país que recibió el convenio de Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Lo recibió en abril, ¿ya? Algo que nunca se había dado antes en términos de temporalidad. Apuramos muchísimo eso. Hemos estado apoyando con todo, pero lamentablemente en el fondo llegó un punto en que se veía puesta de alguna manera en riesgo la continuidad del servicio educativo y de la continuidad educativa para los niños, niñas del municipio. Por lo tanto, nosotros estuvimos allá el 23 de junio recién pasado y se informó que se comenzaba el proceso para nombrar un administrador provisional, un administrador provisional que es una figura que contempla la ley 20.529 para aquellos casos en que hay riesgo de la continuidad del servicio educativo y además que tiene que contar con ciertos recursos para poder intervenir en el fondo en el municipio. Ese es un proceso que se comenzó a realizar ya, se han hecho las reuniones, se está en proceso de, en el fondo, la instalación de un administrador provisional. Esto, ojo, es una figura muy excepcional que contempla la ley para casos como, en el fondo, excepcionales como este. Nosotros lo que hicimos fue trabajar desde el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, por cierto, con la Superintendencia de Educación, que es quien nombra al administrador provisional, y además junto a esto, dado los plazos que permite el nombramiento del AP, se adelantó el Servicio Local de Educación de Chiloé, porque si no iba a haber de alguna manera una ventana en que no iba a haber un sostenedor que pudiera hacerse cargo del servicio educativo en ese municipio. Ojo, que en el caso de Ancud, además, el mismo colegio de profesores presentó, si mal no recuerdo, la semana pasada o antepasada, en el fondo una demanda por notable abandono de deberes hacia el alcalde, y también el Consejo Municipal ha presentado una demanda también. Entonces, la situación de Ancud es efectivamente una situación totalmente excepcional frente a la cual se han ido tomando las medidas que contempla la ley para el resguardo del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, que es en el fondo aquello que es nuestro foco, ¿no?, de trabajo. Aquellos casos en que usted mencionaba respecto a plaga de ratones u otros casos excepcionales, efectivamente también ha habido. Nosotros hemos estado trabajando de la mano con, bueno, el servicio local, los servicios locales de educación respectivos, la Dirección de Educación Pública, el Colegio de Profesores también en algunos casos. Yo estuve, por ejemplo, en Atacama en marzo conversando con ellos y hemos ido avanzando. Ahí se instaló una mesa y se ha ido avanzando en los distintos temas. De hecho, estos temas no están dentro, bueno, el petitorio tiene un elemento respecto a los servicios locales de educación. Nosotros, bueno, ya como es de público conocimiento, presentamos un proyecto de ley que aborda distintos elementos que nos permiten mejorar y fortalecer el sistema, la transición y la instalación de la ley 21.040. Muchas gracias.